Bueno, buenas tardes, hermanos. Qué bueno que está Abel ahí, que me enteré que un pajarito me contó que me propuso para hoy porque había un agujerito ahí. Nada. Así que por lo menos está acá presente acompañando. Y bueno, un gusto como siempre compartir la palabra de Dios. Ahora en 3 días nomás tenemos la Navidad, ¿verdad? Y Abel decía el domingo ahí en el pensamiento, dice, no sé, o no es el 25 de diciembre la fecha real, ¿no? Dice, ojalá la hayan invocado más o menos, decía Abel. Pero bueno, no la invocaron. No la invocaron porque está bastante lejos de ser el 25 de diciembre. Y de hecho, dicen que los pastores no podían estar en invierno donde estaban ahí pastando con las ovejas, así que no podía ser ni cerca de esa fecha. Pero hay una explicación, y la explicación como introducción es que, si bien esto no es un mensaje de Navidad, antes de que se festejara la Navidad como nosotros la entendemos, se festejaba una fiesta que se llamaba la Epifanía, que significa manifestación, que era un 3 en 1. Se festejaba el nacimiento, la aparición de los ángeles a María, el nacimiento de Jesús y también la llegada de los magos de Oriente. 3 en 1 se festejaba. Y se festejaba, ¿saben qué día? El 6 de enero. El 6 de enero. Uno siempre tiene esa idea de que los reyes vinieron enseguida. ¿Por qué? Porque claro, nace Jesús supuestamente el 25 de diciembre y a los 7, 10, 12 días caen los reyes. No, la fiesta se celebraba el 6 de enero y el 25 de diciembre había una fiesta pagana de idolatría, específicamente en Roma. Y esto fue una jugada de la iglesia en su momento que decidió separar el festejo del nacimiento de Jesús de lo que era la Epifanía y ponerla justo al 25 de diciembre, expresamente para luchar un poco contra esa fiesta pagana. Sería algo así como que hoy nosotros ideásemos una fiesta para festejar en Halloween. O de alguna forma la idea está, nos dice, bueno, es el día de la Reforma. Recuerdo hace unos años allá en Reducto, el día de Halloween, la noche de Halloween, salimos con un disfrazado de Lutero, y una puerta de mentira, y Lutero clavaba las tablas, ¿no? Y se aprovechó para hablar de eso, ¿no? Lo cierto es que funcionó como idea, y la Navidad se convirtió por muchos años en, la fiesta del nacimiento de Cristo. Pero el mundo no se queda quieto y también está haciendo su jugada y de a poquito se ha ido deformando eso. Y hoy por hoy la realidad es que el mundo sigue festejando la Navidad, pero no festeja el nacimiento de Cristo, ¿no? Es el día de la familia, el día de los regalos, de Papá Noel, y el día de la paz, distintas ideas que surgen ahí. Ahora, los primeros creyentes, ¿saben? No eran muy adeptos a tratar de festejar el nacimiento de Cristo. No les interesaba eso. No porque no fuera una buena noticia. De hecho, cuando los ángeles aparecen a los pastores, dice, aquí tengo una noticia de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que ha escrito el Señor. O sea, es una buena noticia, pero los creyentes del primer siglo, y de hecho un poco la idea en la Biblia, era a festejar o recordar la muerte del Señor Jesús, no el nacimiento del Señor Jesús. Y también Abel en ese pensamiento del otro día hacía referencia a un devocional que hizo Mauricio que dijo, es que Jesús nació para morir. Tenía una meta muy clara, Jesús nació para morir. Y ¿saben qué? Los primeros creyentes tenían esto muy claro, y también el apóstol Pablo. Y les quiero leer algunos versículos, los invito a estar ahí en la Biblia en Filipenses. Filipenses capítulo 3. Y vamos a estar leyendo unos versículos por ahí. Pero lo interesante es esto de identificarse con Jesús, no por su nacimiento, sino por su muerte, ¿no? El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, si bien la vida del Señor Jesús es una vida muy interesante como ejemplo de cómo debiéramos hacer las cosas, lo cierto es que la Biblia quizás dedica más tiempo a ver lo que ocurrió en su muerte que a él como persona en su vida. Es decir, nos cuentan los evangelios lo que él hacía, podemos inferir algunas notas de su personalidad, pero el momento cumbre
de lo que fue Jesús es el momento de la crucifixión. Es el momento de su muerte, porque es el momento donde todo lo mejor de Él, lo mejor de Dios se muestra, ¿no? Porque es cierto que sufrió injusticias en vida, pero eso era la gota que derramaba cualquier vaso, ¿no? El único justo siendo asesinado, maltratado, insultado en una cruz. Y sin embargo, Él lo soportó expresamente porque tenía muy claro que Él vino para morir en una cruz. Y el apóstol Pablo también tenía claro que él quería ser semejante a Cristo como en su muerte, no como en su vida. No digo con esto que no quería imitar a Cristo como era en vida. De hecho, él decía, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Pero fíjense lo que dice aquí Filipenses 3, versículo 10. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sí? Pablo quería ser semejante a Jesús, o a Cristo, en su muerte. Es medio raro eso. Puede sonar medio raro. Y es eso, es que en su muerte Cristo mostró lo mejor de Él, lo mejor de Dios, ¿no? Además, algunos dicen, ahí en la cruz Él hizo un montón de cosas que realmente serían dignas de imitar. Por ejemplo, perdonar a otros, ¿sí? Perdonando al malhechor que estaba ahí al lado de él, salvando a otros, pensando en otros cuando le dijo a Juan, mirá, acá está María, ahora va a ser tu madre, María, este va a ser tu hijo. Es decir, vemos a Jesús pensando en los demás, no pensando en Él. Todo lo contrario de un ser egoísta. Vemos a la esencia de Dios, ¿no? Su amor y el amor por los demás manifestado ahí en Jesús. Pero es interesante esto de ver cómo alguien se comporta en medio de la adversidad. ¿No? No cuando las cosas van bien. En medio de la adversidad, cómo se comportó Jesús, que era Dios mismo, en medio de la injusticia y en medio de los padecimientos. Por eso acá Pablo habla de participar de esos sufrimientos, que ahora lo vamos a ver. Pero Pablo quería ser semejante a Jesús en su muerte. Es interesante. Y para lograr esto, Pablo entendía que había un proceso, un camino que tenía que recorrer, ¿no? No es decir, bueno, quiero ser semejante a Jesús en su muerte. No es tan fácil. Hay que recorrer un camino, porque somos muy distintos a lo que es Dios, ¿no? A lo que era Jesús. Y vamos a leer entonces ahora 4 versículos de este contexto, Filipenses 3, del 7 al 11. Dice Pablo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Y lo que leímos hoy, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Y fíjense estas 3 cosas, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Así esperaba Pablo alcanzar la resurrección de entre los muertos. Quería llegar a ser semejante a Jesús en su muerte. Y para eso lo primero que tuvo que hacer, dice, lo he perdido todo, ¿no? Lo he perdido todo. Quería pensar sobre esto, ¿no? A nadie le gusta perder. ¿A quién le gusta perder? No nos gusta perder nuestros bienes, no nos gusta perder nuestra reputación, no nos gusta perder plata. Cuidamos de esa forma el cuerpo, el dinero. No queremos perder nada. Y si es necesario, muchas veces peleamos por eso. Y si quieren ver a un cristiano que parezca muy espiritual en algún momento de debilidad, síganlo a algún deporte, cuando esté jugando al voleibol, ¿no? Y ahí se pueden manifestar los peores sentimientos, las peores personalidades. Y es ese deseo de ganar que tenemos, ¿no? Sin embargo, Pablo había renunciado a todo lo que había alcanzado en su vida y decidió perderlo todo. Pero, dice, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Así que él dejaba atrás todo lo que tenía para enfocarse en lo que estaba por delante. Dice ahí en el 13, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y eso es parte inicial del proceso que tenemos que sufrir si queremos llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Tenemos que decir, bueno, hay muchas cosas que las tengo que dejar atrás. No valen nada comparado con lo que hay delante. Ya en el momento de la conversión, de conocer a Cristo, evaluamos que todo lo que teníamos no valía nada. Pero lo cierto es que después corren los días y le volvemos a dar cierto valor a muchas cosas, ¿no?
Y en este sentido, lo de decidir perderlo todo, quería recordar una advertencia que escuché una vez de un hermano, Jorge Ragazzo, a los jóvenes especialmente, pero es para todos, allá en una campaña en el Chuy, y él hablaba esta idea, ¿no? El cristiano no puede dejarlo todo y quedarse mirando hacia atrás como, todo lo que estoy dejando, ¿no? En vez de enfocarse realmente hacia adelante. Porque hay que dejarlo todo, pero para enfocarse como Pablo, en lo que hay por delante. Y a veces podemos vivir la vida cristiana de esa forma, ¿no? Dejando, no sé si todo, pero cosas, pero mirando para atrás, como diciendo, mirá todo lo que dejé. Y hasta se puede configurar una idea de que la vida cristiana, mirando hacia adelante, dejé todo lo que dejé para esto. Es aburrida la vida cristiana, ¿no? Y uno puede enfrascarse en esa idea, en ese sentimiento que no conduce a nada, mucho menos a lo que Pablo perseguía, que era ser semejante a Cristo. Pablo dijo, lo he dejado todo porque realmente entendió que no valía nada. Todo eso que dejó no valía nada en comparación con lo que había por delante. Y ahí inicia el proceso, lo he perdido todo. Y tenían que ocurrir 3 cosas para que pudiera llegar a ser semejante a él en su muerte. Las vamos a ver de una: conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar de sus sufrimientos. Así que lo primero es conocer a Cristo. Y uno puede pensar, bueno, pero Pablo ya conocía a Cristo. ¿Cómo es eso de que va a conocer a Cristo? Ya lo conocía, si él era creyente, ¿no? Bueno, es cierto. Conocer a Cristo ocurre en ese primer momento, ¿no? Cuando yo entiendo quién es Cristo. Pero Pablo se está refiriendo aquí a un poco más. Quizás uno podría decir conocer más a Cristo, ¿no? Cuando en la Biblia aparece la palabra conocer, no se está refiriendo a la idea de conocer como puedo yo conocer a Juancito Pérez. Se está refiriendo a la idea de intimidad, ¿no? Así fue que Adán conoció a Eva, ¿no? Fue que intimó con ella. No es que se la presentaron y dijo, mucho gusto, ¿qué tal? Yo soy Adán y yo soy Eva. Sino que tuvo intimidad con ella. Y cuando Pablo piensa en este concepto. Yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero tener intimidad con Él. Quiero realmente profundizar y conocer más la persona. Y eso lo podemos ejemplificar en las vidas nuestras, ¿no? O sea, uno puede conocer a alguien, yo puedo conocer a Pablo, pero podríamos conocernos mucho más. Pasar tiempo juntos y conocer muchas características de nuestra personalidad que serían mucho más interesantes, o quizás no, no sabemos, ¿no? Pero en el caso de Dios sí, en el caso de Dios todo lo que podamos llegar a conocer es interesante y además tiene la capacidad de transformarnos. Porque cuando uno conoce a Dios, en realidad es transformado, es un misterio así, ¿no? Pero es así. Y como primer desafío o a evaluar, porque estaba pensando en esto no es un mensaje de Navidad, no es un mensaje de fin de año, pero estamos cerca de la Navidad, cerca de fin de año, cerca de arrancar el año, así que nos sirve como para evaluar y pensar, bueno, en este proceso de llegar a ser semejantes a Cristo, ¿cómo pasó este año 2021 en cuanto a conocer más a Cristo? ¿No? ¿Conocí más de Él? ¿De qué formas? Bueno, obviamente una de las formas lógicas es hacerlo a través de su palabra, porque ¿cómo va a ser si no? Pero también puede ser a través de los hermanos, ¿no? Porque de alguna forma nosotros reflejamos la gloria de Dios de forma muy imperfecta, pero Cristo va haciendo algo en nosotros y vamos mostrando ciertas cosas de Cristo que nos ayudan entre nosotros a conocer más de Cristo. Y yo pensaba en mí mismo y pensaba incluso, bueno, obviamente uno en su palabra y también viniendo a las reuniones, ¿no? El domingo Nelson dijo algo que capaz que ahora lo repito y dice, qué trivial, qué cosa más obvia. Pero yo me fui pensando, qué interesante. Porque él, bueno, decía que Dios es uno. Y entonces en un momento dijo, Dios murió por mí o Dios murió por ti. Y para mi mente bíblico-legalista uno dice, no, pará, momento, Jesús murió por mí. El Padre es el que lo envió a morir y el Espíritu Santo hacía algo por ahí que no se sabía, porque siempre le damos como el cuarto lugar al Espíritu Santo, ¿no? O sea, está lejos de ser una persona para nosotros, porque ni siquiera tiene nombre de persona, pero como el Padre tiene nombre de persona, el Hijo tiene nombre de persona, pero los tres son una persona, que es lo que decía Nelson, ¿no? Y la Biblia dice que Dios es uno. Esa palabra uno no se hace solo referencia al uno, el número uno, sino a la idea de unidad. El hebreo tiene esa idea, ¿no? Pero tiene una complejidad más, y es que cada uno de ellos es Dios completamente. De manera que ahí uno empieza a pensar y bueno, Dios murió por ti.
Está bien, Jesús murió por ti, pero... Y me fui pensando en eso, estuve incluso leyendo cosas, ¿no? Y es interesante ver que donde está el Hijo, está el Padre y está el Espíritu Santo. Cuando se bautiza Jesús, está Jesús el Hijo, el Espíritu Santo aparece, dice, como con forma de paloma, y también se escucha una voz que es la voz del Padre. Y así muchas veces va a ocurrir, porque Dios es uno. Y capaz que no aporta nada, pero a vos, a mí me aportaba, ¿no? Digo, es un concepto diferente de Dios. Dios murió por mí. Es decir, el Padre no estaba en una oficina cuando Jesús moría por mí, ¿no? Es Dios completamente que ideó todo ese plan y bueno, y me ama y murió por mí. Y de alguna forma uno va haciéndose una idea de Dios más acertada quizás, ¿no? De la que uno puede imaginar con nuestra mente limitada, donde hago esa repartición, ¿no? El Padre en la oficina, el Espíritu Santo por ahí, no sé, con su poder, y el Hijo sufriéndolo todo. Pero también conozco a Cristo a través de mis hermanos y de ver a Cristo en mis hermanos y hermanas. Y pensaba, para que pensemos también en este año, si tuvieras que recordar de qué forma, o no sé, el año pasado, pero de qué forma conociste más a Cristo viendo algo en un hermano que te impactó. Y a mí se me venían muchos ejemplos a la cabeza, que bueno, no puedo ponerme a agotarlos todos, porque aparte me iría totalmente por las ramas, ¿no? Pero quería comentar algunos nomás. Saben que siendo secretario de AEA, que es la personería jurídica que tenemos en las iglesias, me tocó eso, y entonces cuando me dieron esa labor me dieron unos papeles ahí y todo, y me tenía que poner al día a ver qué había ahí. Y entre esas cosas me dieron un papel, que era un papel secreto, se puede decir. No era un papel secreto, porque sigue siendo secreto porque yo no voy a dar el detalle. El papel decía que había un hermano que había ofrendado un dinero. Era mucho dinero. Era para la construcción de una iglesia. Y bueno, y yo leí el papel, y ahí decía que ese hermano, ese matrimonio, daba ese dinero, que vos decís, no, ¿de dónde sacó ese dinero? Para empezar. Bueno, era un dinero que lo tenía, evidentemente, lo tiene, no sé, se lo van a devolver, pero lo daba sin plazo para ayudar en la construcción de ese local, y bueno, para que se lo devolviesen el día que pudieran. Pero era interesante, porque ahora decía, y si no llegan a poder, devuélvanselo a mis hijos, porque tampoco tiene 20 años, tienen. Y yo miré eso, y miré el monto, y pensé, yo no pongo esa plata ni... Pero Cristo sí la pone. Y ese es el tema, ¿no? Cuando veo eso, claro, yo podría decir, oh, qué crack fulano. Sin duda que es un crack, y su esposa. Pero en realidad lo que tiene que llevarme a decir es, Cristo es así. Cristo no pensaba en sí mismo, ¿no? Y por eso es que Pablo quiere ser semejante a él en su muerte. ¿Y cómo era en su muerte? Bueno, justamente en su muerte él se negó a sí mismo, ¿no? Oró ahí, si es posible, páseme esta copa, pero lo que tuvo que llegar a su momento cumbre es la negación de sí mismo, de su voluntad propia, ¿no? Humanamente hablando. Y si quiero ser semejante a Cristo, puedo ver esos ejemplos y digo, este hermano y esta hermana estaban actuando como actuaría Cristo. Y les quiero contar alguno más. Hace unos años con el ministerio llamado Frontera, hemos visitado distintas iglesias del interior y en una de esas ocasiones había, ellos, los hermanos, nos alojan en la casa o en la iglesia. En esta ocasión estuvimos en la casa de un hermano que el barrio se había inundado, ¿sí? Hacía poco, ya se había ido el agua, pero todavía era un barrial, un barro, ¿no? La casa era muy humilde y ahí en su casa hacía la escuelita dominical, que, bueno, ya tengo que tirar alguna pista, tengo acá alguien de acá, eran del lado brasilero, estaban ahí del lado de la frontera, y se hacía la escuelita, ¿no? Y en un momento de esos días de conversación y hablando de otras cosas y de trabajo, otro detalle, la iglesia se había construido, como se sabe, y se ha hecho muchísimo, y los baños eran hermosos, y vos veías acá el baño de este hermano, que era bien simple, bien básico, y había mucho para arreglar, ¿no? Entonces, en esos días que hablando, le digo, decime una cosa, ¿y por qué no te mudás vos? Porque hablando con él veo que estaba la chance, tampoco estaba imposibilitado. Digo, ¿por qué no te mudás vos? Mirá este barro, mirá. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Si yo me mudo, perdemos a todos estos chiquilines que tenemos acá, en el barrio, con el cual hacían esa escuelita, porque por distintos motivos no irían a otra zona donde él podría estar mejor. Y la verdad que a mí me dejó impresionado eso, ¿no? Yo diría, yo me mudo y después capaz que vengo acá los fines de semana. No estaría mal, digo, podrían hacerlo. Pero cuando veo eso digo, ese hermano está mostrando a Cristo, ¿no?
Entonces le está importando que él está perdiendo comodidad a cambio de alcanzar a otros. Y podría seguir, solo quiero mencionar la última, que es así, me dejó duro. Esto fue en una campaña, me tocó orar con un hermano, estábamos orando ahí, me tocó orar con un hermano, que es un hermano joven, que tiene limitaciones físicas grandes, muy grandes, su mente está perfecta, y entonces, bueno, ahí le digo, bueno, ¿tenés algún motivo de oración? Y me dice, sí. Le digo, ¿cuál es el motivo de oración? Yo estoy en un lugar especial por mis limitaciones, y yo conocí una muchacha que tiene las mismas limitaciones que yo. Y esa muchacha está interesada. Y yo te pido que vos me ayudes y que ores por mí para que yo esté fuerte y no caiga, porque ella no es creyente. Y cuando él me dijo eso, humanamente yo no les podía decir nada, porque aparte yo pensaba, oh, ¿no? Pero la tenía clarísima. Estaba renunciando a sí mismo y Dios quiera que tenga su oportunidad verdadera por delante. Pero humanamente había que decir que no, o había que plantarse eso, ¿no? Planteárselo nomás. Y este hermano lo estaba diciendo. Y yo vi eso y dije, este es Cristo, este es Cristo. Así que en esas pequeñas cosas y en otras, que podríamos traer muchas a la mente, de afuera y aquí nomás. No necesitamos ir afuera para pensar en hermanos que me muestran a Cristo y hermanas que me muestran a Cristo y que pasando en dificultades se niegan a sí mismos para seguir adelante en esta carrera y en este trabajo de ser semejantes a Cristo. Y bueno, ese es el desafío primero. Pablo quería conocer a Cristo, conocerlo por su palabra y conocerlo por también otros creyentes, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿pudiste conocer más a Cristo este año? ¿Pude yo conocer más a Cristo? ¿Pude conocer a su persona? Y bueno, qué bueno poder contestar que sí, y qué bueno para el año que viene conocer más a Cristo, y para eso tengo que estar también entre los creyentes, ¿no? Lo segundo que dice Pablo, él dice, yo quiero conocer a Cristo. Y dice, y experimentar, a ver dónde lo tenía, bueno, experimentar, Filipenses 3:10, se me desapareció, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. ¿Qué es esto de experimentar el poder que se manifestó en la resurrección de Cristo? Bueno, el poder de la resurrección de Cristo es el poder del Espíritu Santo. Ahí en el libro de Efesios, si alguien se acuerda la versión del 9, que ya nadie la debe usar mucho, el capítulo 1 habla de Pablo orando para que los efesios pudieran entender cuál era, muchas características de Dios, pero una era la supereminente grandeza del poder de Dios, ¿no? Que resucitó a Cristo de entre los muertos. Dice eso el versículo 19 del capítulo 1 de Efesios, que para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La primera vez que me tocó predicar un mensaje, me dieron este pasaje. Imagínense, dije cualquier cosa, porque la verdad que era muy difícil, estamos hablando de hace muchos años. Pero bueno, algo me ayudaron. Pero de lo poco que pude entender era de que este poder que había resucitado a Jesús de entre los muertos, que es el poder de Dios, después en el capítulo 2, versículo 1, la versión del 9 dice, y de ella, pues ¿y ella quién? Y de ella, de esa supereminente grandeza de poder, recibisteis vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos es el mismo poder que nos resucitó a nosotros que estábamos muertos. Y uno dice, bueno, pero Pablo, ¿para qué quiere conocer el poder de Cristo, de la resurrección, si ya lo conoce? Porque él ya era creyente y ya había creído. Bueno, la misma idea. Pablo quiere conocer más, quiere experimentar más ese poder. Quiere vivir más. Y el poder el poder de Dios lo que da es vida, ¿no? Y entonces yo pensaba, ¿de qué manera puedo yo o pude yo experimentar el poder de la resurrección en este año? ¿No? Más allá de lo que hizo en mí. Y bueno, lo primero que se me ocurrió es viendo cómo traía a vida a otras personas, ¿no? Y cuando pensé en eso, pensé en las campañas, pero no es el único lugar. Puede ser acá mismo, ¿verdad? En la escuelita, en una reunión. Cuando alguien manifiesta conocer a Cristo, a entregarse a Él,
El otro día Elizabeth comentaba un discipulado que hacía por Zoom con una persona y después se convirtió otra, por Zoom, oye, por Zoom. El poder de la resurrección, ¿entendés? Y ver cambiar después a esa misma persona, ¿no? Que es lo que pasa a veces, ¿no? Eso en la campaña. Vos vas a la campaña, de repente ese día ves llegar a alguien por primera vez y se entrega a Cristo, y de repente vas al año siguiente y todavía está, o lo volvés a ver, y bueno, y ahí te enterás un montón de cosas, que su vida cambió, y vos decís, yo estuve ahí, yo estuve el día que esta persona vino y creyó, ¿no? Y saben, cada vez que he ido a las campañas y me voy, no sé si me toca irme o me voy porque quiero, pero digo, cuando me voy, hay otros hermanos que están siempre. Alguien tiene que estar, ¿no? Están del principio hasta el final. Entonces me veo como culpa, ¿no? Porque yo, bueno, mañana me voy. Te dicen, no, quédate un día más. Bueno, me quedo un día más, pero ya el pasado me voy. Y me voy. Y tengo, no sé si culpa o miedo. ¿Saben cuál es mi miedo? Yo cuando me voy pienso, seguro que me voy y pasa algo increíble y me lo pierdo. Porque después que me voy, leo el grupo y yo, un cura vino a la carpa y se convirtió. No puede ser. Yo estuve hasta ayer ahí, nadie se convertía. Me voy y se convierte el cura. No puede ser. Y así todo. Entonces vino otro día, me acuerdo, me voy, vino el vecino, tiró piedras, todo, se armó un lío bárbaro y se convirtió y terminó llorando. Y yo me fui. Y cuando voy, el vecino volvió a tirar piedra. No sé qué pasó, pero... Claro, ahora ya no me decía, andá nomás. Pero yo me voy con ese miedo, ¿no? O esa lástima. Mirá si me pierdo el poder de la resurrección, ¿no? Que va a estar ahí haciendo algo que sé que lo hace porque lo hizo en mí y porque lo hacen otros, ¿no? Pero qué bueno poder experimentar eso, experimentar. Para experimentarlo hay que estar, ¿no? Hay que estar donde hay que estar. Así que esta es la pregunta, ¿no? ¿Has experimentado el poder de la resurrección en este año? Y si no, capaz que no estábamos donde teníamos que estar, ¿no? Por algo me lo perdí. ¿Estuviste donde se predicaba el Evangelio? ¿Predicaste el Evangelio? ¿Lo prediqué yo? Y bueno, si la respuesta es no, lo bueno es que Pablo miraba hacia adelante y dejaba atrás lo que quedó atrás, ¿no? Y puedo enfocarme hacia adelante. Y en este año que viene sería un buen desafío experimentar el poder de la resurrección de Cristo, ¿sí? Y lo último que dice Pablo, antes de decir y llegar así a ser semejantes a Cristo, dice participar en sus sufrimientos, ¿no? Conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos. Y bueno, pensaba, existen distintos tipos de sufrimientos, ¿no? Está el sufrimiento como consecuencia de hacer las cosas mal. Bueno, la Biblia dice, o da a entender, el que sufre por hacer lo injusto, bueno, que se jorobe, mala suerte. O sea, es la consecuencia lógica de hacer las cosas mal. Hay otro tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento, podríamos llamarle injusto o del inocente. Es decir, aquel que no hizo nada mal o nada malo y le toca vivir una injusticia. Y no tiene nada que ver Jesús, es decir, la persona no estaba haciendo nada y le toca sufrir una injusticia, puede ser un accidente, alguien que le hace un daño, una desgracia. Y bueno, obviamente es algo muy triste, pero es una desgracia, o sea, queda ahí como algo malo, a menos que haya algo que lo pueda transformar. Eso es la injusticia de la vida, como consecuencia del pecado del hombre, ¿no? De esa persona que sufrió injustamente, ¿no? Pero si a mí me atropella un borracho, es una injusticia, supongo, y el borracho está en pecado, ¿no? Y terminó cometiendo algo malo. Pero cuando Pablo dice participar en su sufrimiento, no está pensando ni en participar por hacer las cosas mal. De hecho, Pedro ahí dice también, o sea, no hay que sufrir como homicida, ladrones, no, eso no. Ahora, si lo que sufro lo sufro por ser cristiano, ¿no? Como dice acá 1 Pedro 4 y 6, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque en este caso, en el primero era justo, el tipo que hacía las cosas mal merece sufrir. El que no hizo nada malo es una injusticia, no merece, es una desgracia. Pero en el caso del que sufre por Cristo es una bendición. Parece medio raro, pero la Biblia dice que es una bendición. Sufrir como cristiano es una bendición. Y no solo es una bendición, sino que de alguna forma, como lo plantea Pablo, se puede decir que estamos sufriendo los sufrimientos de Cristo, ¿no? En palabras de Pablo en Colosenses 1:24, él dice, lo que falta de los sufrimientos de Cristo. Y uno dice, ¿cómo es esto? Es raro, ¿no? Porque como que Cristo ya sufrió.
Y de hecho creo que también es en Cristo. Él ya sufrió, él ya hizo todo ahí. No es la idea de que todavía le falta completar la obra a Cristo y la vamos a completar nosotros. No tiene nada que ver. Cristo ya sufrió todo lo que tenía que sufrir. Ya pagó por nosotros en la cruz. Pero así como Pablo habla ahí en Romanos 6, la idea esta de que juntamente hemos muerto y hemos resucitado con Cristo, ahora todo lo que vivo lo vivo en Cristo. Así que todo lo que sufro, lo sufro en Cristo. Y Cristo está en mí y yo en Él. O así debiera ser. Así que, de alguna forma, esta idea quizás rara de entender, Cristo sigue sufriendo hoy con nosotros, o nosotros seguimos sufriendo lo que llaman los sufrimientos de Cristo. Y Pablo quería participar de estos sufrimientos. Era medio masoquista, parece. No era masoquista. Él entendía, o tenía muy claro, que era una bendición. Ahora, claro, yo miro a Pablo y pienso en mí, yo no quiero sufrir, la verdad. Así como no quería perder al principio, no quería perder a nada, tampoco quiero sufrir. Y a veces como no queremos sufrir, medio como que metemos un freno de mano, ¿no? Esto me hace pensar también una anécdota del otro día. Mi hijo, que no está escuchando porque está al otro lado, sacó la libreta a conducir. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Salir un poco con él ahí a darle confianza para ver. Pero es un estrés. Manejar con otro, digo, no solo con cualquiera, que maneje otro que está aprendiendo es un estrés, ¿no? Abel sabe porque se dedicó a eso, ¿no? Ahí cuando tomaba exámenes. Las academias tienen su freno, su embriague, ¿no? Pero yo no tengo nada. Entonces salimos ahí, maneja bien, pero tenía que guardar el auto y la bajadita de casa es un desastre, toca abajo. Y aparte la verdad me hace acordar a mi infancia, adolescencia, cuando casi choco 7 veces entrando el auto en una sola vez, o sea, casi choco 7 veces. Para un lado y daba todo el volante para el otro, estaba con un amigo. Y como que revivo eso. Entonces fuimos a entrar el auto y yo con la idea de que tengo que ayudar a mi hijo a que se desarrolle y aprenda, pero cuando vi que me iba a dar contra la puerta, o eso yo creí, ¿qué hice? Metí el freno de mano, me tiré arriba a él, metí el freno de mano y claro, y lo conmocioné todo, ¿qué hacés? ¿No? Te descontrolaste. Yo, no, te ibas a chocar la puerta. No, yo no iba a chocar la puerta. Pero a veces ese miedo, ¿no? Yo no quiero sufrir, el ejemplo es ese, yo no quería sufrir que el auto se escrachara contra la puerta, arreglar el portón, dije, meto el freno de mano y la lección que le iba a dar se la daré otro día, ¿no? Se me terminó el padre bueno, pero a veces pasa eso, ¿no? O sea, quizás teóricamente digo, yo quiero participar del sufrimiento de Cristo, pero no, humanamente no quiero participar de ningún sufrimiento. Y entonces cuando llega el momento, freno de mano meto y, bueno, se puede manifestar de distintas formas, no decir que soy creyente en alguna situación donde si lo digo sé que voy a sufrir por ser creyente, opinando, no predicarle a alguien porque va a generar un conflicto. Y bueno, se nos pueden ocurrir distintas situaciones donde yo, porque en el fondo no quiero sufrir, ¿no? Voy a elaborar un pensamiento muy encumbrado ahí y voy a decir, no, lo mejor es que no haga esto, ¿no? Frenito de mano y paro por acá. Pero Pablo decía, yo quiero participar en los sufrimientos del Señor. Así que también pensando en este año, puedo preguntarme, ¿no? ¿He sufrido por predicar a Jesús en este año? ¿O no? Y si no, bueno, ¿estaré dispuesto a hacerlo el año que viene? O lo que queda a fin de año, ¿no? ¿Estás sufriendo las consecuencias de decir la verdad o de confrontar el pecado? Quizás no solo pensar en predicar. Este año también yo me enteré de un caso de un hermano que por decir no en el trabajo, y debe haber muchos casos, ¿no? Por decir no porque se dio cuenta después de muchos años que había algo que era ilegal en realidad, lo que iban a hacer, dijo, no, yo no puedo trabajar, no puedo seguir trabajando acá. Pero era parte importante de sus ingresos, o sea, y según el cuento le decían, vos estás loco, le decía el jefe, o sea, trabajás acá hace 1000 años, o sea, vamos a remarcar unas cosas acá, ¿no? Una fecha, ¿no? Vos sabés que no pasa nada. No puedo. Aparte saben que él es creyente, ¿no? Y bueno, y se tuvo que echar un trabajo, ¿no? Y bueno, eso es sufrir por Cristo, ¿no? Y a todos en algún momento en el trabajo, en el estudio, se nos da la oportunidad de decir, bueno, voy a hacer lo correcto, sufrir por Cristo, ya sea porque saben que soy creyente o no, pero sé que es lo correcto, o bueno. Entonces es un buen desafío el pensar eso para este año también. Y este es el desafío, ¿no? Si lográramos esas tres cosas, vamos a ser un poco más semejantes a Cristo en su muerte,
No porque nos vayamos a morir nosotros, o sea, quizás sí, pero porque vamos a morir a nosotros mismos, a nuestra propia voluntad. Y de esa forma nos vamos a parecer más a Jesús en su muerte, negándonos a nosotros mismos, conociéndole más a Él, experimentando más el poder de la resurrección, viendo cómo Dios hace el milagro de dar vida en otros. A nosotros ya nos la dio, pero cada día, y finalmente participando de los sufrimientos. Para eso tengo que estar dispuesto a correr esa carrera que decía Pablo. Miren que yo no lo alcancé, es en este mismo pasaje que él dice, no es que yo lo alcancé. Yo quiero ser como Cristo en la muerte, pero todavía estoy lejos. Es más, no voy a llegar hasta que me muera, porque el plan trazado, Dios puso los días contados nuestros. Es decir, cuando llegue al final, ese era el final. Pero mientras tanto, solo tengo que ir hacia adelante. Y también estar dispuesto a perderlo todo, como decía Pablo, esas cosas que no me van a aportar nada, pero que a veces me quedo mirándolas para atrás, ¿no? Y eso, a fin de cuentas, hace que me quede a mitad de camino, si me quedo mirando para atrás, porque es como haber alcanzado casi todo, pero me quedo a mitad de camino, añorando aquellas cosas que dejé y sin querer alcanzar las que están por delante. Así que un buen ejemplo es el de Pablo y estas tres cositas para que nos queden pensando acá, resonando en nuestra cabeza. Oramos para terminar. Querido Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por haberte conocido. Y pensando en esto que decía Pablo, queremos conocerte más íntimamente, conocer tu persona, tu esencia, tus perfecciones, tus atributos, pero también poder conocerte a través de nuestros hermanos y hermanas que de alguna forma están en este mismo camino y manifiestan parte de esa gloria, Señor, que tú reflejas en nosotros. Padre, que podamos este año que viene, si es que tenemos para mejorar, que seguro sí, poder mejorar en estos aspectos que estuvimos viendo y poder llegar al final del próximo año de mejor forma y siguiendo mirando hacia adelante, pero más conforme, Señor, de lo que has podido hacer en nosotros, Señor, si lo permitimos, Padre. Así que te pedimos estas cosas, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.